Hola, un saludo a todos y todas los que nos están viendo y los que nos están escuchando. Esta es la primera de una serie de tertulias que vamos a estar realizando un grupo de amigos de pensamiento diverso que nos hemos juntado a hablar de política y no de política electoral, sino realmente de todos los elementos que entrañan la política y vamos a enfocarnos en el departamento del Magdalena. Hoy vamos a tratar el tema de seguridad. Lo vamos a arrancar presentándonos un poco cada uno de nosotros para que nos vayamos conociendo mutuamente. Mi nombre es Amelia Cotes, yo soy abogada, soy defensora de derechos humanos y activista política. Mi nombre es Tuto Santos, tengo una maestría en estudios políticos, soy columnista de opinión y analista político. Mi nombre es Stalin Ballesteros, soy docente de la Universidad de Magdalena y analista en cuestiones de conflicto, lo que me ha llevado también en militancia política a trabajar alrededor del tema de la memoria. Y bueno, en materia de seguridad sería importante, como hay tanto de qué hablar, que pudiésemos tener un tema, un concepto clave para generar opinión frente a esto, y es el análisis conclusivo del riesgo y los escenarios de riesgo que oficialmente están determinados en el departamento, en el actual plan de prevención, protección y garantías de no repetición. El análisis conclusivo del riesgo que voy a leer dice así: la presencia de corredores estratégicos de movilidad que involucran a las 5 subregiones del departamento del Magdalena, asociados al tránsito de grupos armados ilegales provenientes del departamento vecinos como el Cesari y Bolívar, quienes tienen estructuras armadas activas, así como la presencia de grupos de narcotraficantes que disputan el control territorial por el tráfico de drogas, aislamiento geográfico de las comunidades por difícil acceso vial y la atractiva mejoría en condiciones de seguridad del territorio, con altos caudales hídricos, puerto y mar, así como su nutrida diversidad de tierras fértiles con altas tasas de predios no titulados y en procesos de restitución de tierra, son intereses y factores que hacen latente la reactivación de la violencia en el departamento del Magdalena. Y eso lo resumimos que las comunidades han dicho que hay 3 posibles escenarios de riesgo. El primero, el tránsito permanente o reconfiguración de grupos armados ilegales en la búsqueda del control territorial y corredores estratégicos, las afectaciones a los derechos de la vida, la libertad y seguridad de los líderes y lideresas de organizaciones sociales en el departamento del Magdalena y el riesgo de amenazas a comunidades por despojo de tierras y la falta de garantías para la restitución. Eso está asociado a una serie de conductas vulneratorias que se presentan en el departamento. En términos generales, este es como el escenario de riesgo oficial que es vigente en este momento en el departamento de Magdalena y que está sujeto pues a actualización. Conversemos, partamos de esa línea para empezar a conversar sobre los temas de seguridad. Bueno, me llamó poderosamente la atención la encuesta que hizo Cifras y Conceptos para medir la intención de voto de los candidatos a la gobernación de las prioridades en el tema de seguridad. Preguntaban que sentían si la señora gobernadora estaba bien en el tema de seguridad, el 70% dijo que no. También le preguntaron a los habitantes del Magdalena qué les ofrecía la seguridad, si se sentían bien con la seguridad, el 66% dijo que no. Y también le preguntaron cuál era el principal problema para ellos, la seguridad, un 69%. Pero la otra pregunta es donde ellos le dicen, si usted fuera gobernador, ¿cuál es su prioridad? La seguridad queda en el 5º punto. Entonces me llamó poderosamente la atención si es una percepción de ellos de que hay inseguridad o es una mentira, porque ellos cuando le dan la oportunidad de decir cuál es su prioridad si fuera gobernante, la seguridad no está en su principal aspecto. Entonces no sé porque esa percepción, si esa percepción de verdad de ellos es lo que influye en los medios de comunicación, si es de verdad se está viendo un tema de inseguridad en el departamento del Magdalena, que no es solamente, hay que aclarar, no solamente es un departamento del Magdalena, son varios departamentos en Colombia. Entonces no sé. Pues ahí a mí me gustaría plantear una cosa que es que efectivamente está el asunto de la seguridad y el asunto de la percepción de seguridad. Entonces ahí está como cuáles son las causas y cuáles son los síntomas. Entonces, nosotros tenemos un problema profundo que es la tradición histórica de Colombia alrededor de su vínculo con la violencia, que está íntimamente ligado, promovido sobre todo por lo que es el conflicto social y político que vive el territorio. Y nosotros tenemos estas problemáticas que se han dado en diferentes lugares, en diferentes espacios-tiempo. Ahora, el asunto es que si esas bien son las causas, nosotros vamos a tener otro elemento que nos va a generar una complejidad y es cuáles son los síntomas de ello. Entonces, nosotros tenemos unos síntomas. Entonces, tú puedes tener una gripa y la gripa puede ser muy fuerte, pero no va a ser realmente el problema que tú vas a querer resolver porque tú sabes que has aprendido a convivir con la gripa o sabes que eso va a pasar en algún momento. Y tienes otras cuestiones que son más estructurales que a la medida del desarrollo de ellos pueden resolver esa problemática.
Entonces, yo sí entiendo, o intento entender, que efectivamente digan, no, lo que más me está afectando a mí ahora es la seguridad, o sea, la problemática de seguridad, la sensación de seguridad es muy compleja, es muy fuerte, pero no es la prioridad en cuanto a la resolución de problemas que tenemos, porque la sensación de seguridad o este problema de seguridad efectivamente es lo que estamos sintiendo por problemas estructurales mucho más complejos. ¿Cuáles son esos problemas estructurales mucho más complejos? Que están relacionados con las raíces históricas de la problemática social y política del territorio, que está vinculado precisamente a lo que nosotros llamamos el conflicto social y político, que en algún momento fue armado y que ahora está en una reconfiguración hacia el postconflicto. Yo, de todas formas, frente a cifras de concepto, no voy a descalificar, obviamente, su capacidad técnica, pero desconozco la ficha técnica de esta encuesta. Y lo que sí conozco son otros estudios de observatorios de seguridad y convivencia que sí sea, y de derechos humanos, y lo que nos muestra sí es la diferencia entre lo que es la percepción de seguridad y los elementos objetivos de seguridad. Por ejemplo, a la persona le dice, ¿tú te sientes seguro en la ciudad? Y muchos dirán, no me siento seguro. Pero tú le preguntas, ¿tú has sido afectado en materia de seguridad? Es decir, ¿te han atracado? No. ¿Te han asesinado a alguien? No. Parece ser que esta persona de pronto no ha sido afectada en términos directos en materia de seguridad, pero su percepción sí puede ser desvirtuada o cambiada, por ejemplo, porque en su calle hay oscuridad, porque a un vecino lo atracaron, porque digamos que ese tema de la percepción de seguridad sí responde a unos criterios muy, muy, muy subjetivos. Los elementos de seguridad como tal, a los que la política pública tiene que atender, sí son unos criterios mucho más precisos que responden a unas mediciones y a unas estadísticas mucho más detalladas y un componente un poco más objetivo y técnico. Ahora, las dos hay que jugar con ambas, obviamente, porque las dos construyen política pública. Tanto la percepción, yo no puedo tener unos elementos objetivos de seguridad y que la gente se me siente insegura. También tengo que preguntarme por qué la gente se está sintiendo insegura a pesar de que yo le estoy garantizando todos estos elementos. Por ejemplo, en materia de seguridad sí hay que aclarar, desde el tiempo de 1998 a 2002 el departamento del Magdalena estuvo muy, muy, muy marcado por las afectaciones del conflicto armado, por las masacres, los desplazamientos y bueno, todas esas documentaciones que ya existen de manera objetiva. Pero el departamento del Magdalena sí tuvo una enorme mejoría y así lo ratifican todos los conceptos favorables de seguridad. El departamento del Magdalena ha sido declarado libre de minas, por ejemplo, ha sido certificado nacionalmente como libre de minas. Es más, el riesgo que tiene el departamento del Magdalena que se ha acrecentado para los municipios en términos de gestión pública es que se ha vuelto un receptor de población desplazada de departamentos vecinos y de lugares donde el conflicto armado se ha arraigado. Otra prueba de ello es que la cooperación internacional, que tanta presencia hacía antes en el departamento con las graves afectaciones, hoy día no ha priorizado al Magdalena porque considera que las condiciones de seguridad efectivamente mejoraron. Sí existen mejorías, pero la dinámica del conflicto y las condiciones sociopolíticas del país, porque esto es un tema nacional, esto no es un tema territorial, los territorios lo han adaptado y digamos, tienen que darle respuesta. Pero ha sido una política nacional, un tema nacional que me parece que no ha sido asumido como debe ser. Entonces, frente a eso, sí, para terminar, sí ha habido mejorías, pero en estos momentos estamos como en una etapa de boomerang, en las cuales obviamente el territorio tiene que estar alerta y empezar la prevención. Ahí que yo planteo también es que son diferentes espacio-tiempos. Uno quisiera a veces plantear que la problemática de la ciudad depende única y exclusivamente de las problemáticas de la ciudad, y es falso. O sea, hay unos espacio-tiempos en términos de Sousa que plantea que son lo local, lo nacional y lo global. Hay unas tendencias globales alrededor de unas tendencias polarizantes, como dicen ahora. A mí no me parece polarizante, sino al contrario, reafirmación de lugares de enunciación política. Entonces, hay una tendencia fuerte hacia la lógica de la seguridad policiva tipo Trump, ¿cierto? Que es la fuerza, en todo en términos hobbesianos de cómo debe ser el asunto del poder y cómo se garantiza la seguridad, ¿verdad? Y hay otra tendencia que es lo que llaman más progresista, que estaría más vinculado a procesos que históricamente se han reconocido como izquierda. Entre estas dos tendencias ha llevado también a que ha habido una transición, que nosotros teníamos supuestamente una perspectiva más progresista con el acuerdo de paz, y cuando llega el gobierno actual nacional, llega y plantea una
un contraproceso. Pues. Va el proceso de paz porque no lo podemos echar para atrás, pero lo vamos a contener a punta de políticas policivas que van a llegar a desestimar el lugar de progresismo del proceso de paz para plantear entonces cuál es la problemática alrededor de que esto es un problema de seguridad policial. Y entonces nosotros tenemos problemas de seguridad en el territorio que están vinculados también a procesos de alcance global. Si nosotros vemos parte de la problemática de esto, y no quiero decir que el conflicto, esto quiero dejarlo claro, el conflicto colombiano, sus causas son sociales y políticas. El narcotráfico, en términos de economía política, es un dinamizador, un combustible de la expresión de violencia del conflicto. En otros lugares están los diamantes, la amapola, etc. Nosotros acá tenemos el narcotráfico. La Sierra Nevada en un momento fue producción y exportación. Ahora la Sierra Nevada no produce, solo guarda y exporta. Pero no solo exporta, como nos decían a nosotros de pelados, de que salían las lanchas rápidas desde el Parque Tayrona. La mayoría del narcotráfico sale por el puerto. En contaminación de contenedores y contaminación de buques. Yo voy más allá del tema de familia y eso, porque pues no quiero entrar a comparar desde el punto de vista del derecho internacional humanitario un grupo paramilitar con un grupo rebelde o de guerrilla, pero en términos de crisis humanitaria ambos han causado una afectación al territorio casi que igual. Entonces, es decir, cuando uno va al territorio, uno encuentra que se descalifica más a alguien que haya sido una persona vinculada a un grupo paramilitar que a una persona que ha sido guerrillero y que ha estado vinculado a muchos procesos, pero que contó con las bendiciones del derecho internacional humanitario de ser amnistiado, ¿sí? O hacer parte de algún acuerdo de paz que le permitió que le perdonaran, digamos, toda esa serie de delitos que a nosotros todo el tiempo en Colombia, y soy una defensora de la paz, creo que eso es necesario hacerlo, pero que de manera reiterada estamos perdonando afectaciones a los derechos humanos que cometen estos grupos. Y tanto como uno como otro han estado mandando acá en el departamento. Hay un asunto. Hay que también manejar el asunto de la proporcionalidad. O sea, y el asunto de la proporcionalidad, el mismo informe que se construye desde el Centro Nacional de Memoria va a decir que más del 70% de los asesinatos hacia civiles, de las vulneraciones de derechos humanos hacia civiles, fueron cometidos en alianza entre el Estado y los paramilitares. No, la mayoría de las violencias ejercidas son por fuerza pública más paramilitares, por encima del 70%. Ahora, yo no quiero decir que un asesinato ejercido por los paramilitares o un asesinato ejercido por guerrilleros, uno tiene una connotación moral diferente a la otra. No. Lo que estoy diciendo yo estoy defendiendo a los grupos paramilitares. Lo que estoy diciendo es, hay una violencia en el territorio y esa violencia en el territorio decantó un lugar de poder. Ese lugar de poder, esa victoria militar la ostenta las familias que apoyaron el nacimiento o el recrudecimiento del ejercicio paramilitar en el territorio. Y ahora, entonces, no es que, o sea, ambos deben pagar. Pero aquí vemos gente que fueron combatientes guerrilleros y que han hecho pactos con grupos paramilitares, que aquí en el territorio ha pasado de todo. Y ambos han gobernado. Mira, pero creo que nos estamos desviando. Mira, precisamente el presidente Duque y el uribismo, ¿qué buscan con el Centro de Memoria Histórica? Nombran a un director que es un reconocido negacionista del conflicto. Entonces, ¿qué quiere? Acomodar la historia a los intereses de un cierto grupo de defensores del paramilitarismo, y por eso el director del Centro de Memoria Histórica es un señor que es un negacionista del conflicto armado. Él dice que aquí no hay conflicto armado. Y el problema es que ese negacionista del conflicto, que está a cargo de la dirección del Centro de Memoria Histórica, tiene el apoyo del uribismo y del presidente Duque. Pues bueno, en términos de conclusión para mí sería, si bien hay unas políticas nacionales, el problema ha sido un problema nacional, que le ha tocado acogerlo a los territorios, pero Colombia es un país descentralizado, que permite que si bien la máxima autoridad administrativa da unas directrices, las autoridades territoriales también moderan y modulan la política pública territorial en materia de seguridad. Es más, desde el año pasado, desde los decretos 2252, le remiten justamente esas competencias a los alcaldes y gobernadores para que exista una política de seguridad basada en prevención y que responda a una dinámica propia territorial. Entonces, si bien puede haber un negacionismo a nivel nacional, cada autoridad territorial desde sus propios planes de desarrollo tiene que darle un enfoque y tiene que evaluar cómo son las situaciones de seguridad.
y es el propio territorio el que empieza también a dar directrices de qué se debe hacer para prevenir, para garantizar la seguridad y sobre todo para garantizar la no repetición de los hechos. El Magdalena tuvo una crisis, ha estado en mejoría, pero se encuentra en riesgo, pero ha previsto justamente esos riesgos y ahora se necesita, si es cierto, el trabajo articulado y la corresponsabilidad municipio, distrito, departamento y nación para resolver los asuntos de seguridad. Sí, vale, pero yo sí en diferentes bemoles tengo como lugares de encuentro y otros de desencuentro. Si bien formalmente somos descentralizados, nosotros sabemos que hay una centralidad del poder muy fuerte, una centralización del poder muy fuerte, que también ahí me identifico con lo que plantea Tuto. Hay una directriz nacional que los partidos y los partidos cercanos al gobierno y los grupos de poder cercanos al gobierno que se encuentran en gobiernos territoriales también van a fortalecer esa línea. Mi discusión al respecto es que nosotros estamos dando una discusión de seguridad en el territorio general, no nosotros, en el territorio general se está dando una discusión de seguridad que es sobre todo de carácter policivo cuando tenemos problemáticas sociales mucho más preocupantes que precisamente la gobernación plantea cuáles son los escenarios y dos de los escenarios están íntimamente relacionados con problemáticas sociales que se suponían podrían ser inferidos y que podrían ser soluciones existentes en el marco del proceso de paz. Entonces, si no hay soluciones estructurales en cuanto a lo económico, ¿cierto? En cuanto a lo ambiental, en cuanto a la problemática social y democrática, si nosotros no tenemos soluciones estructurales en ese mecanismo, difícilmente vamos a tener escenarios de seguridad reales. Porque es que nosotros tenemos problemáticas muy fuertes, que son las que han dinamizado y son las que han sido, han hecho combustión en la expresión del conflicto. Sí. Entonces, si nosotros no hacemos una invitación, un llamado a la ciudadanía, a la sociedad civil, para que entienda que la discusión política no es solo el lugar electoral y que además no es una problemática que van a resolver los intereses electorales, sino que tiene que ser una presión, que independientemente del gobierno que sea, tiene que ser una presión de la sociedad civil para encontrar cuáles son las mejores vías para la confrontación de esta problemática. Sí, así. Con respecto a lo que dice Cali sobre el Estado, sí, el Estado del centralismo es muy poderoso en Colombia. Coloco el ejemplo, el único gobernador que le ha dicho al presidente Duque que no está de acuerdo con fumigar los sembrados de coca es Camilo Romero, gobernador de Nariño. Los otros gobernadores están callados porque te meten empresarios en presupuesto, bajo presupuesto, bajan inversiones. Entonces el Estado sí es muy poderoso. Sí es poderoso, dirige la política, pero te doy un ejemplo del Magdalena. El departamento del Magdalena, aún sin que existiera el acuerdo de paz, y posterior a esto creó una oficina de paz del departamento. Y es a partir de los acuerdos de paz, moduló y creó y le dio funciones a una oficina de paz que no solamente era atención a víctimas, sino que ya era una oficina de paz, atención a víctimas, derechos humanos y post-conflicto, y que articula la implementación del plan marco de implementación de los acuerdos de paz, pese a que el gobierno nacional no ha hecho ningún tipo de pedagogía en eso, porque en eso sí te doy la razón, y sí les doy la razón. Las políticas se definen desde el nivel nacional, pero no hay una asistencia técnica adecuada a los territorios para la implementación, así la gestión pública queda muy difícil. Y la comunidad sí está parece como que tiene el deseo de la paz, porque yo no creo que no haya ningún ciudadano que no desee la paz, yo creo que todos deseamos eso, pero no se canaliza de la manera adecuada. Entonces se empieza en una desarticulación de la sociedad civil, que es la comunidad organizada, que interpela al Estado, pero que lo interpela de una manera violenta puede ser, o también una agresividad por parte de la institucionalidad, estigmatizando de pronto a los líderes y lideresas sociales en el territorio. Yo creo que ahí es donde está el punto de quiebre que todavía nos falta por solucionar. Me preocupa el tema de seguridad de los líderes y lideresas sociales en el país, en el departamento del Magdalena, que fue foco también del paramilitarismo, en el tema de la restitución de tierras, esos compradores de buena fe que llaman el uribismo a quienes compraron esa tierra, a los que fueron desplazados. Sí me preocupa ese tema, porque es que no hay un apoyo del gobierno central. Bueno, esa es una queja de todos los municipios. Por ahí en uno de mis archivos debe estar una carta que justamente firma la gobernadora con todos los alcaldes del departamento del Magdalena, donde le exigen al presidente, en ese momento presidente Santos saliente, pero también le dicen al presidente en ese momento electo, el presidente Duque, diciéndole, es una política nacional, es una problemática nacional,
pero cada vez que piden las leyes y decretos le mandan la carga de solución de esa política nacional es a los municipios. Los municipios del departamento, por ejemplo, en ingresos son categoría sexta, salvo el distrito de Santa Marta, que es categoría primera, es decir, que está muy bien en términos de ingresos. Entonces no puede ser que la problemática es nacional, pero el gobierno nacional se lava las manos, le manda la solución simplemente a los municipios, que son los primeros respondientes en la materia, no tienen cómo hacerlo, los alcaldes dicen estamos asfixiados, políticamente nos los cobran a nosotros, los departamentos, los gobernadores dicen también la desarticulación, entonces nos las achacan a nosotros, pero el gobierno nacional no gira recursos, y esto es con recursos. Los recursos entonces, hay una carga tributaria impositiva muy grande hacia los ciudadanos, pero eso no se refleja en lo que uno esperaría. Si hay un acuerdo de paz, ¿dónde están los recursos también para mejorar la implementación? Yo los invito a los oyentes y a los televidentes a que busquen, por ejemplo, los indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz. Son muchísimos indicadores y yo pregunto, si hay un plan de desarrollo en los territorios, pero también está este plan, ¿cómo se va a articular esas dos políticas y cómo entra el gobierno nacional a hacer pedagogía de cómo para estos nuevos gobiernos que van a entrar para el próximo año, cómo empiezan a hacerse eso? Porque entonces la respuesta más fácil también es decir, no tenemos plata, pero hay que decir, bueno, sí está bien, tiene que haber una retribución del gobierno nacional con los recursos para que esto también se desarrolle, pero también con lo poquito que tenemos, también cómo empezamos a maximizar esos recursos y a generar gestión. Porque es muy fácil también quedarse en los municipios y decir, si no tengo plata no resuelvo, cuando muchas de las cosas no son solamente con recursos económicos, es gestión y voluntad política de querer resolver. Ahí sí es donde yo digo es un llamado. Colombia es un país descentralizado, está clarísimo que hay una centralización que todavía muy fuerte, pero el llamado es que hay unas autoridades territoriales. La normatividad nacional, en las leyes de municipio y ley de distrito dice que el gobierno nacional no puede implementar programas en los territorios saltándose a las autoridades territoriales. Y es ahí donde uno dice, bueno, ¿dónde entran esos planes de exigir y de recapitular? Somos una autoridad territorial para echar para adelante las políticas de prevención y de seguridad. Ese es mi llamado, a que se entienda que hay una autoridad territorial y que cada territorio es distinto. Y frente a eso, las políticas no pueden ser unificadas, la implementación de la política no puede ser uniforme en todos los territorios. Para mí, la seguridad es un tema primordial en estas elecciones, porque para el próximo año se va a implementar muchas cosas de los acuerdos de paz que éramos, ¿no? Y la seguridad es un tema trascendental acá. Yo agradezco a todos los televidentes por la paciencia de poder escucharnos estos temas que a veces suelen ser muy densos, pero que son de vital importancia para todos, y me encantó escucharlos porque aunque no tengamos las mismas ideas, ahí es donde se nutre el conocimiento, escuchando la diversidad. Sí, pero sobre todo el tema es que cómo va a ser un instrumento la seguridad en el marco de las elecciones territoriales, porque efectivamente estas son unas preliminares de las presidenciales. O sea, las elecciones a gobernador, alcalde y demás van a ser una previa para las elecciones a presidencia. Entonces, cómo se marca el tema de seguridad es también cómo se marcan las orientaciones hacia ella. Bueno, estaremos y los invitamos a seguir entonces viendo los otros programas de esta serie con otras temáticas que traeremos también, en la medida que también los escuchas y los televidentes nos van diciendo también de qué quieren que hablemos. Muchas gracias a todos. Gracias.